Bienvenidos todos. Bien, gracias, doctor Laureano. Estoy buscando entonces aquí la biografía del doctor Ramón Rosario Luna. El doctor Ramón Rosario Luna es doctor en Psicología Social de la Universidad de Puerto Rico. Labora como profesor universitario desde 1993 y ha impartido unos 30 cursos diferentes. Trabaja en el Departamento de Sociología y Antropología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña múltiples cursos, incluyendo los de teoría, metodología de la investigación, sociología del trabajo y cambio social y cultural. Actualmente también enseña el curso El pensamiento marxista en el Departamento de Ciencia Política de UPR Río Piedras. Investiga y ha publicado muchos artículos sobre, número 1, clases sociales y subjetividad política en el Puerto Rico contemporáneo, y número 2, epistemología de las ciencias modernas. Número 3, ecología social, la relación entre cultura y naturaleza en la sociedad burguesa. Número 4, fundamentos sociales y epistemológicos de la música contemporánea. Y número 5, teoría y epistemología de la concepción materialista de la historia. Junto con Alexis Rodríguez y Johanna Martínez, se encuentra escribiendo el libro Crisis civilizatoria, reflexiones sobre la sociedad burguesa contemporánea. Fue editor de Apuestas, revista alternativa de política y cultura. Colabora con el Comité de Docentes sin Plaza de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y con Democracia Socialista. Además es guitarrista y compositor. Así que bienvenida al doctor Ramón Rosario Luna. Muchas gracias, doctor José Gabriel Martínez Borrás. Igualmente al doctor Raymond Laureano Ortiz, pero especialmente al doctor Martínez Borrás por haberme honrado con la invitación para hacer esta exposición. Dos aclaraciones antes de empezar. Una es que esta presentación está basada en un artículo que ya la revista Umbral aprobó para su publicación en algún momento este año. Y segundo, pues, si de alguna manera en la presentación, pues, se implica, o el doctor Martínez Borrás implicó que soy sociólogo, pues yo acepto ese mote a cambio de que la sociología se funda con la antropología, la historia, la economía política, los estudios de género, la psicología, los estudios ambientales, estudios de racialidad, etcétera. Siempre teniendo en cuenta una perspectiva crítica, que el conocimiento pues, es producto de y reproductor de relaciones sociales, y por lo tanto pues, puede reproducir la opresión o impugnarla. Habiendo hecho esa aclaración y reiterando mi agradecimiento a la invitación, pues comienzo. Entiendo que el doctor Martínez Borrás tiene a su disposición el bosquejo de la presentación, que es la estructura conceptual, y quisiera, ¿verdad?, que la audiencia lo tuviera disponible, porque pues ayuda al proceso de pensamiento, seguir el argumento. Gracias, doctor Martínez Borrás. Así que pues comienzo. A modo de introducción, pudiéramos decir que la crisis ecológica mundial es la cúspide de la incipiente crisis de la civilización burguesa. El capitalismo, guiado por el deseo de acumulación, devasta cada vez más el ecosistema a partir de la fantasía de crecimiento infinito, de crecer infinitamente en un contexto finito. Se estima que durante la década del 2030 advendrá una irreversibilidad del daño ambiental. La comunidad internacional ha sido incapaz de enfrentarse efectivamente a este problema, como lo demuestran los incumplimientos del Acuerdo de París. Aparece como necesario un ordenamiento político que tenga la capacidad de imponer las transformaciones tecnoeconómicas necesarias para establecer un modo de vida que sostenga una relación armónica con el ecosistema. Dado que la política es la defensa y regulación de la economía, entre muchas otras funciones, y que la política es y será cada vez más, y que la economía es y será cada vez más mundial, estimamos que el surgimiento de un Estado supranacional, estimamos que surgiría un Estado supranacional que pudiera establecer algunos elementos fundamentales de dicha relación ecológica necesaria. Queda la interrogante del signo político de su Estado. ¿Okay? Pasemos entonces ahora a definir crisis en general, crisis civilizatoria, y hacer una descripción
mínima de crisis ecológica. Etimológicamente, el término crisis proviene del verbo que significa decidir, separar o juzgar. En castellano denota un problema grave que implica una decisión importante. A partir de autores como Herman, tratamos que la civilización mundial e inédita. Multidimensional porque la socioburguesa vive profundos problemas simultáneos entrelazadamente en su economía superproductiva, pero persiste la pobreza, la miseria, su relación con el ecosistema, que es lo que vamos a profundizar hoy. El tejido social en la sociedad burguesa es malsano, tremendamente problemático. Los modos de conocimiento, algunos hablan de agnotología, del odio al conocimiento, odio a la razón, una espiritualidad esquizoide, y algunos incluso hablan de crisis estética e incluso pues podemos hablar de una crisis política por cuanto no está conjugada la capacidad de desarrollar organizaciones. En este momento no existen organizaciones que planteen un cambio profundo sobre todo esto. Eso es la dimensión de multidimensionalidad, eso es el aspecto de multidimensionalidad de esta crisis. Pero esta crisis también es mundial por el alcance geográfico de estos problemas, aunque este modo de vida surge en Occidente. Occidente lo confecciona invadiendo, saqueando, esclavizando poblaciones y continentes completos, pero aunque es original de Occidente, este modo de vida y de producción, este sistema ya se ha generalizado por el mundo entero. Esta crisis es tremendamente problemática, catastrófica, dicen algunos, porque amenaza con cesar la civilización y hasta la especie. Y es inédita porque nunca ni el Homo sapiens ni ninguna otra especie había enfrentado jamás la posibilidad de una extinción autogenerada. Si esto es cierto, la civilización burguesa se enfrenta a un crucial momento decisivo. Puede continuar su trayectoria hacia una hecatombe de tamaño planetario o cambia profundamente para evitarla. Y la dimensión ecológica es la que más claramente muestra esta crisis. Esta crisis se manifiesta mediante una serie de problemas a nivel ecológico que Robinson delinea así: calentamiento global, desperdicio de comida, pérdida de biodiversidad, contaminación de plástico, deforestación, contaminación del aire, derretimiento de casquetes polares y el subsecuente aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, inseguridad en el acceso a agua y comida, la basura textil, la sobrepesca, minería, especialmente la de cobalto, la degradación de los suelos. A esta lista le pudiéramos añadir la saturación de vertederos de desperdicio, huracanes más intensos y frecuentes, inundaciones, desertificación, incendios forestales y toxificación de agua, terreno y alimentos. Habiendo ya definido el concepto de crisis, a múltiples dimensiones de la crisis civilizatoria y su carácter inédito, y habiendo planteado una descripción mínima preliminar del problema ecológico, pues pasemos a examinar cómo esto es producto de la economía, o lo que es lo mismo, cómo la economía, que siempre es economía política, es la que define principalmente la relación humano-naturaleza. Pudiéramos formular la pregunta siguiente: ¿cómo es posible que una especie destruya las condiciones ecológicas que posibilitan su existencia? Pero sin embargo, inquirir así acarrea el equívoco de asumir que el conjunto de la especie es responsable por la devastación ecosistémica en cuestión. Eso es falso. El Homo sapiens tiene 200.000 años de existencia y esa relación destructiva solo ha sido generada por la cultura industrial, que tiene apenas 200 años. Pero hablar de la cultura industrial también incurre en una falacia metonímica, en el error de tomar el todo por la parte. Pues no todos los sujetos de ese sistema, de esa cultura industrial, controlan las decisiones sobre qué base tecnoenergética se desarrolla, ni sobre el propósito de la economía, ni se lucran del funcionamiento de esta, ni controlan qué ni cuánto se produce, ni qué hacer ante el cambio climático. Eso está en manos de una oligarquía de millonarios y billonarios inversionistas, jefes ejecutivos de corporaciones transnacionales y líderes políticos de las principales potencias económicas. Aclaro que esas categorías no son impermeables. Muchas veces los que clasifican un aspecto también están en el otro. Ante esto propongo asumir la perspectiva crítica
propuesta por Marx desde mediados del siglo XIX, la concepción materialista de la historia, que reconoce nuestra corporeidad y sus necesidades como el punto de partida de lo existente. Y que propone también que la economía, que es un proceso siempre social, la economía consiste en la producción y distribución de lo necesario para satisfacer esas necesidades. Entonces, la economía consiste en la producción social de la vida en dos sentidos. Uno, fundamenta la organización y la existencia social. Y dos, opera como interfaz entre el humano y la naturaleza. Vamos a cada uno de esos dos aspectos brevemente. La economía como base o fundamento de la organización y la existencia social. Y decir eso implica que entendemos que esto es tan importante que esta modela, condiciona, moldea el tipo de relaciones y actividades de la generalidad de las demás dimensiones sociales. Esto no niega que las demás dimensiones sociales, política, sexualidad, estética, religión, lenguaje, influyen recíprocamente sobre la base económica. El pensamiento en esta perspectiva es dialéctico, mutua causalidad o causalidad circular. Así lo decía Engels en la carta a José Bloch, 1890, ¿verdad? Él decía que el modo de producción determina la historia solo en última instancia, y pensar lo económico como el único determinante es una tergiversación. Aclaro que esos énfasis son de Engels. A partir de eso, a partir de la importancia, pero de la economía, pero también de su relación dialéctica con el resto de las dimensiones, pues Marx, ya en los Grundrisse se habló de cómo cada modo de producción genera cierto tipo de forma política militar de protección de las relaciones económicas y considerar los demás tipos de relaciones prevalentes en las demás esferas sociales. En la actualidad, la economía mundialmente predominante es capitalista, lo que significa que los dueños de los medios de producción priorizan su acumulación de ganancias, para lo cual explotan a los trabajadores asalariados y la naturaleza mediante la producción y venta de mercancías. Los trabajadores producen más de lo que cuesta su salario y los capitalistas se apropian de esa diferencia. A esta producción de valor excedente, plusvalor, le es inmanente la intención de crecimiento perpetuo, o lo que es lo mismo, una producción generalizada de plus valor se manifiesta a nivel macroeconómico como el crecimiento económico, lo que entonces implica pues cada vez uso de cada vez más recursos. Eso lo veremos con más calma más adelante. Sobre el segundo aspecto que planteé con respecto a la economía como el vínculo humano-naturaleza, Marx definió el trabajo en el Capital y en otros textos como la mutua transformación del humano con su entorno, y planteó que esos procesos de producción son el fundamento de la economía. Como el trabajo consiste en la transformación de la naturaleza a valores de uso necesarios para nuestra vida, este establece la relación humano-naturaleza. Esa interacción establece la manera de relacionarnos con el resto de la naturaleza y cambia según se transforma el modo de producir. Cambia el modo de producción, el sistema socioeconómico, y así mismo cambia la forma de trabajar y la relación con la naturaleza. Contemporáneamente, el capitalismo define la relación entre humano y ecosistema. Y en este, explotar la naturaleza es tan importante como explotar los trabajadores. Esa explotación del ecosistema supone las premisas de separación de la naturaleza, cosificación de esta, reducirla a cantidades de valor de cambio y la pretensión de acrecentar infinitamente dicha cosificación, valoración. Durante el siglo XIX, el modo de producción capitalista pasó a una fase que Marx llamó subsunción real del trabajo al capital. En esta fase, la explotación se basa en desarrollar las fuerzas productivas, aplicar la productividad generando plusvalía relativa. Aquí la maquinaria hipertrofia la capacidad productiva, la ultra desarrolla. Pero como la producción siempre es transformar naturaleza y la producción capitalista es transformar naturaleza en mercancía para vender y hacer el rodeo para que los capitalistas acrecienten sus ganancias, como es más, pues esa hiperproducción es simultáneamente destrucción ecológica masiva. El uso burgués de estas fuerzas productivas destructivas para intensificar la acumulación de plusvalía es simultáneamente la creciente extracción de recursos, entre comillas la palabra recursos naturales, y emisión de toxicidad. La cosificación de la naturaleza y la conversión de esta en mercancía lleva a los sujetos de la cultura burguesa a evaluarla desde las cantidades de valor.
estos sujetos creen que los números son infinitos, la producción, venta, apropiación de plusvalor, acumulación de plusvalor debe efectuarse de manera igualmente ilimitada. Esto es imposible porque el planeta, el ecosistema de ese proceso social es finito. La pretensión capitalista de crecimiento infinito en contexto finito garantiza la destrucción de dicho contexto y por lo tanto la aniquilación de las condiciones que requiere la especie para existir. Si esta base teórica es correcta, el modo de producción capitalista generará inevitablemente devastación ecológica. Habiendo expuesto esa teórica, pues la prueba empírica. Observemos, hagamos cuenta de lo que está pasando en concreto para saber si se sostiene esta hipótesis. Así que hablemos de la crisis ecológica. Y y la pérdida de biodiversidad. Luego podemos explicitar el carácter de clase de esta crisis y subrayar el posible alcance de un punto de no retorno. La huella ecológica es la porción del territorio que una población necesita para... Aplicado a los países, dicho concepto expresa cuánto del ecosistema mundial agota cada país, expresado en cuántos planetas Tierra serían necesarios para de la población terrestre viviera como viven los de ese país. Según Earth Overshoot Day, el país de mayor huella ecológica, por supuesto, es Estados Unidos, con un nivel de consumo que a nivel mundial requeriría 1.1 planetas Tierra. Le siguen Australia con 4,5 planetas, Rusia con 3.4, Alemania con 3. Los siguientes lugares los ocupan Japón, Portugal, Francia, Suiza, España, Italia, Reino Unido y China, con huellas ecológicas de entre 2.4 y 2.9 planetas. Desde 1970, el nivel de consumo supera a los recursos del planeta. Y en 2022, satisfacer el nivel de consumo de recursos realizado por la población mundial requeriría 1.75 planetas. Tanto en el uso de materiales, las principales potencias son las mayores responsables de la devastación del ecosistema. Huella de carbón, vamos a hablar de eso ahora. La huella de carbón es el principal componente de la huella ecológica y el mayor responsable del calentamiento global. Este concepto, huella de carbón, permite entender el efecto del uso de combustibles en el ecosistema y se puede precisar midiendo las emisiones de carbón. A pesar del Acuerdo de París de 2015, las emisiones siguen aumentando y en 2022 superaron las 36 gigatoneladas de dióxido de carbono. Los países que más emiten son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Estas emisiones son producto del uso de combustibles fósiles como fuente energética para la actividad industrial. El mercado mundial de energía fósil es gigantesco, superó los 6.236 billones o 6.236 miles de millones de dólares en 2021. Seguramente esa cifra es superior actualmente. ¿Okay? Y el mercado de electricidad, pues ronda, la electricidad basada en combustibles fósiles, ronda o supera los miles de millones. En inglés serían, ¿cuánto usan? $1 trillion, ¿okay? En 2023. En 2022, las 3 corporaciones más grandes de esta industria eran Saudi Arabian Oil Company, que obtuvo 156.000 millones de dólares en ganancias, China Petroleum and Chemical Corporation y PetroChina, que acumularon ganancias inmensas también. Dicho de otro modo, aquí pues tenemos una cultura que incluye, dominada por una serie de accionistas y estados nacionales, que pues tienen un proyecto que incluyen que una minoría que viva cada vez mejor en opulencia, incluso de bajar esas emisiones son responsables por el calentamiento global y por la acidificación de los océanos, fenómenos que a su vez generan extinción masiva. Hablemos de esa extinción masiva, de la pérdida de biodiversidad. Algunos hablan de una sexta extinción masiva de las especies.
Esta monstruosidad es el resultado del calentamiento global y del uso del terreno implantado por el capitalismo industrial. Según la World Meteorological Organization, entre 2023 y 2027, la temperatura de la superficie será 1.5 grados centígrados superior a la temperatura promedio preindustrial. Estima que ese incremento térmico pondrá a sobre 42.000 especies en peligro, en alto peligro de extinción para el año 2023. Y eso incluye el 40% de las plantas, 35% de los anfibios, 30% de los corales y el 20% de los mamíferos. Esta necrogénesis comenzó a manifestarse en 1970, desde el momento en el cual las poblaciones de vida silvestre se han reducido en un 69%. Dicho de otro modo, la civilización burguesa vive de la muerte. Algunos atribuyen el problema ecológico a la cantidad de personas, que a mediados de 2023 eran 8.000 millones. Neomalthusianamente plantean el decrecimiento poblacional como la solución. Dado que el grueso de ese crecimiento el crecimiento poblacional sucede en países de la periferia económica, donde la población no es blanca y muchos viven en pobreza, ese pensamiento neomalthusiano puede convertirse en un arma contra las clases y los países subalternos y fortalecer discursos racistas y neofascistas. Esa perspectiva neomalthusiana ignora que los más pobres apenas consumen. También que los principales causantes de la devastación del planeta son los más ricos, tanto en la dimensión de las decisiones de la producción como en cuanto a la recepción de los beneficios en el consumo. El carácter de clase de la devastación ecológica se manifiesta también en el consumo. Según Oxfam, el 10% más rico de la población mundial es responsable del 52% de las emisiones de carbono y el 50% más pobre generó solamente el 7% de esas emisiones. El 1% más rico es responsable del 15% de esas emisiones y el 5% lo es del 37%. El 10% más pobre genera tan solo un tercio del 1% de esas emisiones. Y el 1% más rico genera sobre 1.000 veces más dióxido de carbono que el 1% más pobre. En cuanto a la dimensión internacional de esto, el 85% de ese 10% más rico del mundo vive en economías avanzadas, en potencia económica. Australia, Canadá, Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, China, y el resto vive en Medio Oriente, Rusia y Sudáfrica. Esta combinación de clase y relaciones internacionales plantea un perfil burgués e imperialista de la devastación ecológica. El problema no es la inmensa cantidad de gente, es la gente que consume en cantidades inmensas. El problema no son los pobres, son los ricos. Armstrong y su grupo de investigadores han definido el punto de no retorno como la condición más allá de la cual los cambios en el sistema climático comienzan a operar en términos autoperpetuantes. Y ya no es posible regresar a la situación ecológica ambiental previa. Plantean que esas transformaciones pueden conllevar impactos abruptos, irreversibles y tremendamente peligrosos para la humanidad. El calentamiento global forjado por el capitalismo llevaría a alcanzar puntos de no retorno en una serie de sistemas. Y la temperatura promedio del planeta ya ha aumentado en 1.5 grados centígrados sobre la temperatura promedio previa a la industrialización. Ecosistemas locales como la capa de hielo de la Antártida Occidental, la capa de hielo de Groenlandia, el permafrost boreal de Canadá, el giro subpolar del mar de Labrador en el Atlántico Norte, el hielo del mar de Barents al norte de Escandinavia y los arrecifes de coral en áreas tropicales de los océanos desaparecerían con el aumento en el promedio de la temperatura planetaria de solo 2 grados centígrados sobre la temperatura promedio preindustrial. Para ecosistemas como el bosque del Amazonas, la cuenca subglacial de la Antártida Oriental, los glaciares de los Andes y de otras cordilleras y el monzón de África Occidental, un incremento de 2 a 4 grados centígrados los lleva al punto de no retorno. La destrucción de otro conjunto de ecosistemas se alcanza con un aumento de 4 grados centígrados en la temperatura global. Estos son el permafrost de Siberia, los bosques boreales de Siberia y de Canadá, el hielo del océano Ártico, la circulación del vuelco meridional del Atlántico y la capa de hielo de Antártida Oriental. Las consecuencias de la destrucción
de estos ecosistemas son catastróficas. El derretimiento de las capas de permafrost liberaría cantidades masivas de gases de invernadero, lo que aceleraría el calentamiento de la atmósfera y el derretimiento de otras masas de agua helada. Si se derriten las capas de hielo marinas y terrestres, aumentaría los niveles que sumergiría muchas ciudades costeras, provocando inmensas pérdidas económicas y migraciones masivas. Y ese aumento en temperaturas también cambiaría los patrones de lluvia, de modo que vendrían abismales periodos de sequía, lo que a su vez profundizaría la escasez de agua y mancillaría la agricultura, lo cual mermaría la disponibilidad de alimentos. La combinación de sequías y calentamiento generaría más incendios forestales, los que a su vez emitirían más gases de invernadero aún. Esto intensificaría el proceso de extinción de especies y todo esto pudiera generar unos niveles de conflictividad tan altos que es probable que las guerras se normalicen más aún de lo que están actualmente. Y en ese fenómeno de la guerra, pues la cúspide es la guerra nuclear y no habría que descartar entonces pues esos procesos, incluso a pequeña, mediana escala regionalmente. Los estados nacionales no han tomado las medidas necesarias para lograr las metas estipuladas por el Acuerdo de París de mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados. Sorab plantea que el punto de no retorno, definido como un aumento de 2 grados, llegaría en 2035. Dirigida por la avaricia del capital, la civilización burguesa es tanatogénica. Habiendo descrito el proceso ecológico y la fuerte tendencia hacia una hecatombe de carácter planetario en los próximos 10, como mucho 15 años, pues pasemos ahora a examinar la respuesta internacional a la crisis ecológica. ¿Cuál ha sido esa respuesta a esta crisis? Bueno, pues ha habido unos intentos realizados desde las Naciones Unidas. El Protocolo de Montreal de 1987, relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono, logró detener la producción de los componentes dañinos aludidos. Pero luego de eso no ha habido éxito relevante. Se lanzó en el 92 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que buscaba estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impidiera interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Eso quedó de pura palabra, aunque esta convención proveyó el foro dentro del cual se creó el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. En 97 se redactó el Protocolo de Kioto, que planteaba, pues, muy resumidamente, reducir las emisiones de gases invernaderos a un nivel 5% inferior al que era en 1990. Y eso planteaba que se realizara en o antes de 2012. Este protocolo fracasó por no incluir líneas emergentes como China e India y porque Estados Unidos se retiró del mismo. El Acuerdo de París de 2015 es el convenio internacional más reciente. Su artículo 2 plantea este objetivo. Cito, reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello, pues, plantea mantener un aumento de la temperatura media mundial menor a 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y específicamente limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados. Hay otros elementos que pudiéramos entrar en detalles, pero quiero subrayar de esos otros elementos que sí considera como importante, pues, que se mantenga la producción de alimentos, pero también que este cambio tecnoeconómico sea compatible con el flujo financiero. Son palabras que están allí, implicando que sí, cualquier cambio, mientras no fluya la acumulación de valor en manos de los grandes capitalistas. El Acuerdo de París también plantea que cada parte preparará, comunicará, mantendrá las sucesivas contribuciones, sus contribuciones a nivel nacional a este acuerdo. Sobre el artículo 4, el artículo 15 plantea que el cumplimiento de las disposiciones
se establece a través de un mecanismo que consiste en un comité compuesto por expertos y de carácter facilitador que funcionará de manera no contenciosa y no punitiva. El artículo 14 estipula que evaluará cada 5 años los resultados y que haría su primer balance mundial en 2023. Fíjate, expertos que evalúan de manera no punitiva. O sea, no hay ningún problema para ellos, ¿verdad? No se impone ninguna penalidad a quien no cumpla con estos acuerdos, ¿ok? Y pues plantean que cada 5 años se evalúa y que en 2023 habría el primer balance mundial, la primera evaluación. Pues, ¿cuál es el balance del Acuerdo de París para 2023? Para el año pasado. Según el informe sobre la brecha de emisiones 2023, el conjunto de estados nacionales no cumplió con las metas de dicho acuerdo por enésima vez. La palabra enésima está en el título. No es un puertorriqueñismo popular que acá yo estoy usando para manejar cierto sarcasmo. No, no. Así mismo lo dice por enésima vez. ¿Ok? Sin embargo, aun si los estados, ese mismo informe reconoce que aun si los estados nacionales cumplieran con el Acuerdo de París, la actividad económica aumentaría la temperatura de la atmósfera entre un 2.5 y 2.9 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Asumiendo las investigaciones dirigidas por Armstrong, que mencioné del punto de no retorno, eso sería desastroso. Dicho informe indica que las naciones deben superar con creces los compromisos del Acuerdo de París si quieren evitar un calentamiento calentamiento global de entre 2,5 y 2.9 grados centígrados. Las emisiones de gas invernadero deben reducirse en un 28% para que el aumento de la temperatura sea solamente 2 grados centígrados para 2030 y deben reducirse esas emisiones de gas invernadero en un 42% para que ese aumento sea solo 1.5 grados centígrados a esa fecha. Evidentemente, las estructuras políticas internacionales vigentes son capaces de conseguir que los estados nacionales implanten los cambios tecnoeconómicos necesarios para establecer una relación armónica con el ecosistema. Ese cambio tecnoeconómico requeriría el control 42% para que sea el cambio solamente de 1.5 grados centígrados para 2030. Las estructuras políticas internacionales vigentes son incapaces de conseguir que los estados nacionales implanten los cambios tecnoeconómicos necesarios para establecer una relación armónica con el ecosistema. Ese cambio de tecnología no lo usan y sí bajo el control de quienes intentan empresas económicas y ecológicas no explotadoras. Dada la incapacidad contemporánea de las clases subalternas de desarrollar un movimiento político que simultáneamente proponga un cambio radical y que goce de apoyo masivo, es probable que la incidencia ecológica se despliegue antes de que ese movimiento logre efectuar los cambios necesarios para evitar la catástrofe. Es razonable, por más que nos espante, augurar que en la medida en que la crisis ecológica se intensifique, durante las próximas décadas los estados nacionales capitalistas comenzarán a tomar medidas que por provenir del pensamiento burgués abundarán en elementos aporofóbicos, racistas, xenofóbicos y patriarcales. Probablemente el ecofascismo triunfe antes que el ecosocialismo. Esto implica la necesidad de reflexionar un poco sobre la mundialización de la política, ¿verdad? Que estamos viendo cómo pues, las estructuras y acuerdos políticos internacionales con respecto al problema climático pues, son insuficientes. Bueno, pues vamos a examinar un poquito más la política. Según la concepción materialista de la historia, una función importante del ordenamiento político es la defensa y regulación de la economía. Dado eso, en la medida en que la economía sea mundial, irá surgiendo un ordenamiento político similarmente global. Y empíricamente notamos, existe una mundialización de la economía capitalista fuerte desde la invasión europea de Abya Yala, el nombre indoamericano a nuestro continente, y más intenso aún con lo que Lenin, Hilferding plantearon el imperialismo a fines del siglo XIX, ya la expansión mundial del capitalismo.
Y pues esa intensificación de las interacciones implica algún tipo de ordenamiento político-militar a nivel mundial. Sin embargo, ese ordenamiento ha funcionado en términos imperialistas. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son su dimensión financiera, la OTAN es su dimensión militar actualmente. Hay más evidencias de esto, ¿verdad? Podemos pensar en la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay múltiples regionalizaciones europeas y eso tiene su dimensión financiera, que ya mencioné, y su dimensión militar. Y hay otra serie de componentes, ¿verdad? Como pues el General Agreement for Trade Tariff, ¿verdad? Que funcionó de 1948 al 1994, la Organización Mundial del Comercio, que surge en el 45 y está vigente todavía. Hay un proceso de mundialización de la economía y con eso, pues, con eso le viene inmanente algún proceso de internalización también de la política, pero en términos imperialistas, ¿ok? No hay un proceso de un Estado supranacional. Así que, pues, podemos decir que complementario a ese proceso de internacionalización de la economía política, pues también se va dando una mundialización de la cultura, fuertemente promovida por la internalización de la producción, pero del consumo sobre todo, y de la subjetividad que surge en esas experiencias, ¿verdad? El surgimiento de una cosmovisión, y esto plantea el surgimiento de una cosmovisión profundamente cosmopolita. No solo la experiencia de consumo de objetos es intensamente internacional, sino que también lo es el uso de bienes simbólicos, musicales, cosméticos, religiosos, noticiarios, etc. Este movimiento histórico hacia las experiencias y cosmovisiones compartidas pudieran facilitar la posibilidad de una estructuración política supranacional. Aclaro que esto no necesariamente lo digo con entusiasmo, eso puede ser tremendamente problemático, pero si la hipótesis, si la teoría es correcta y la economía genera un ordenamiento político que es inmanente, pues en la medida que la economía sea mundial, pues habrá una mundialización de la política y la cúspide de eso sería un Estado-nación, un Estado mundial. ¿Okay? Pero la conformación de un Estado incluye un poder coercitivo que en última instancia se basa en las armas. Aunque hasta este momento no ha existido esa estructura política dotada de poder militar coercitivo por encima de los Estados nacionales, los últimos 100 años muestran una tendencia al surgimiento de organizaciones internacionales en lo político, económico y militar. Pensemos en la Liga de las Naciones a partir de 1920, luego de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Segunda, en 1945, surge la ONU. Y pudiéramos entrar en múltiples detalles, pero la ONU pues no ha pasado más allá de ser el instrumento de las potencias de turno a través de su Consejo de Seguridad para ellos pues repartirse el mundo en los términos que ellos crean conveniente y puedan imponerle al resto. ¿Okay? Así que pues la ONU, o sea, podemos pensar la ONU o distintos tipos de organización protopolítica como unos protoestados mundiales, pero en la práctica son pues, los instrumentos de los imperios mundiales, Estados Unidos, o regionales, Rusia actualmente, etcétera. ¿Okay? En todos esos periodos, una o pocas son las que actúan hegemónicamente y no ha habido un Estado, un poder por encima del conjunto de los Estados. Y digo esto porque como el problema del cambio climático es un problema mundial, pues requeriría una política mundial, pero no existe la estructura política de poner eso, por lo menos desde arriba. Otras vías, pues, habrá que examinarlas. Entonces quiero cerrar planteando unos apuntes generales para una praxis. ¿Verdad? He planteado el problema y un poco explicado por qué surge. Quiero, pues, comentar unas ideas de qué tendría que cambiar, incluyendo en las instituciones educativas como la que estamos, una universidad. Dejar de concebir la naturaleza como cosa a explotar y empezar a interpretarla como un sistema frágil al que pertenecemos y del cual estamos hechos, exige otro modo de producción. Sí, eso es abolir el capitalismo, su propiedad privada de los medios de producción y sus relaciones de producción opresivas explotadoras, y sustituirlo por un sistema basado en la propiedad colectiva de los medios de producción dirigido democráticamente por sus trabajadores, de manera que las relaciones de producción no sean explotadoras, o sea, que no sean una en la que unos deciden, piensan, ordenan y controlan lo que otros producen, mientras otros ejecutan, obedecen al producir, pero no controlan los productos de su trabajo. Solo un modo de producción
que borre la escisión entre morfé, forma, por un lado, y le, sustancia, por el otro, podrá fundamentar un orden cultural que abandone la dicotomía cultura-naturaleza y establezca una relación con el entorno. No solo un sistema económico basado en la solidaridad puede abandonar la explotación como premisa y establecer una relación ecológica armónica. Aclaro que la propiedad colectiva es imprescindible para este cambio que estoy planteando, pero no es suficiente. En Unión Soviética y predominaba la propiedad estatal, que es una forma de propiedad colectiva, pero tan pronto hay entre quienes deciden, ordenan, los burócratas y los trabajadores que producen sin decidir ordenar, y tan pronto la burocracia es la que controla la distribución de la producción y no los trabajadores que producen los productos, pues entonces tenemos un sistema de dominación de clases. Entonces, dado que el trabajo es el fundamento de la organización social y dado que las relaciones de producción son de dominación, incluso en el socialismo estatalista burocrático, bueno, pues esa relación aparece en las demás dimensiones sociales, incluso en la relación con la naturaleza. Y pues, Unión Soviética, por lo tanto, pues podemos estimar, y así fue empíricamente, que tuvo muchísimos problemas en su relación con el ecosistema, ¿ok? Pero yo no estoy hablando de ningún tipo de socialismo burocrático, autoritario, estatalista, sino que estoy hablando de propiedad colectiva, sí, pero de control directo democrático por parte de los trabajadores, de manera que entonces se borra la frontera entre morfé, quienes ponen la forma, pensamiento, deciden, ordenan, y del otro lado, ile, quienes ponen su cuerpo, su trabajo, o ese trabajo, sustancia, la materialidad. En la medida que se borre esa frontera en las relaciones de trabajo, la hipótesis materialista dialéctica histórica es que entonces se va borrando esa frontera en las demás dimensiones sociales, incluyendo y sobre todo en la relación humano-naturaleza. O lo que es lo mismo dicho de otra forma. En la medida en que la sociedad tenga una base económico-productiva no explotadora, de unos humanos sobre otros, pues la relación de los humanos con su ecosistema será no explotadora. ¿Okay? O dicho de otra manera, en la medida que el bienestar de todos sea prioridad del modo de producción, puede abandonarse esa obsesión con el crecimiento económico que existe en función de la acumulación de ganancias en los bolsillos de unos pocos capitalistas. En la medida en que el fundamento del ordenamiento social consiste en la inclusión y la equidad, puede entonces desarrollarse una cultura dedicada a la erradicación de las opresiones, de otras opresiones como el patriarcado, racismo, la xenofobia. Marx planteaba que las luchas de clase y las revoluciones a veces surgen, y las revoluciones que a veces surgen de esas luchas son el motor de la historia. Sin embargo, aquí debemos asumir el pensamiento de Walter Benjamin, quien lo corrigió diciendo que las revoluciones son el acto a través del cual la humanidad que viaja en el tren activa los frenos de emergencia para evitar así un desastre. Con respecto a la cuestión ecológica, la metáfora de Benjamin acierta espectacularmente. Marx proponía resolver la contradicción entre fuerzas productivas masivas y sociales y relaciones de propiedad burguesas limitadas, estableciendo relaciones de propiedad que potenciaran aún más las fuerzas productivas y así aumentar la producción. Sin embargo, realizar eso sería ecológicamente suicida. Sería cometer un ecocidio y por lo tanto autoextinción de especies. El imperativo ecológico consiste en establecer relaciones de propiedad que promuevan la creación de otra base tecnológica, renovable, no contaminante, de escala humana. Dicho de otro modo, en este momento histórico resulta imprescindible frenar, abandonar la ruta productivista extractivista y establecer otro orden civilizatorio, que tendría que estar basado en otra relación con el ecosistema, tener otra base tecnoenergética, otras relaciones de producción y propiedad, otros propósitos, otras estructuras político-decisionales, otro ordenamiento social general y otra epistemología, lo que incluye otra cosmovisión general, común y corriente, otro sentido común, y otra ciencia que no sea objetivista, mecanicista, reduccionista, que la ciencia, ese tipo de ciencia, es uno de los principales responsables de este problema que afrontamos hoy, porque pues, el binomio capital-tecnología industrial pues, es alimentado por la ciencia, o lo que es lo mismo, la ciencia provee el desarrollo de las fuerzas productivas sobre el cual el capitalismo se alimenta en la fase de subsunción real del trabajo al capital. Dada la importancia de este tema, toda institución educativa debiera priorizar este asunto. Eso implica otra filosofía educativa
lo que quizás requeriría otra dirección política y otro ordenamiento social general. Y también implica otro currículo. Ese currículo no lo tiene la Universidad de Puerto Rico, no lo tiene ninguna universidad que yo sepa. Eso es una desgracia. Ese es el imperativo imprescindible, inmediato. Solamente puedo mencionar en el sistema UPR que existe un departamento de ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias Naturales de UPR Río Piedra y que existe un departamento de salud ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Estos tienden a manejar muy bien la dimensión físico-química y biológica del asunto, pero no profundizan en cómo el problema ecológico es producto del modo de vida capitalista. Haría falta un desarrollo curricular en la facultad o en las facultades de ciencias sociales que se dedique a investigar y a enseñar la historia y la actualidad de la relación humano-naturaleza, sus múltiples determinaciones y las alternativas de transformación. Posiblemente ese departamento o ese programa o lo que sea que aparezca cometa el error contrario: socioculturalismo, antropologismo, sociologismo, lo que entonces sería quizás un paso previo que pudiera a su superación, pudiera eso luego superarse integrando las ciencias naturales y las ciencias sociales, dicotomía que a su vez es la expresión académica de la decisión humano-naturaleza, que es el fundamento epistemológico del problema que enfrentamos. Sobre la pregunta con respecto a quiénes promoverían ese cambio y quiénes se lo pondrían, bueno, pues hay muchas implicaciones en lo dicho, hay mucha literatura al respecto, pero es algo que propongo que examinemos más adelante. Por lo pronto, propongo que nos aseguremos de entender el problema y difundamos esta discusión. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor Rosario, Ramón Rosario Luna, ¿no? Muchas gracias por su exposición. Me parece, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer unos comentarios breves y quizás también hacerle hasta algunas preguntas sobre el tema. Yo por lo menos, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tenemos que ver esto de una perspectiva interdisciplinaria, que en ese contexto, ¿verdad? Y dado mi trasfondo que vengo de las relaciones internacionales, no me veo simplemente como una persona que ve las relaciones internacionales en sus perspectivas clásicas. De hecho, tiendo a coger las perspectivas críticas, porque me parece que las perspectivas clásicas son hizo una crítica bastante directa, ¿no? Al tratar de entender quizás toda esa separación, digamos, de las ciencias sociales ¿cómo se diría?, disciplinas particulares que realmente, pues, respondían, ¿verdad?, unos intereses decimonónicos, ¿verdad?, por decirlo así, y que gran parte de la batalla que se ha dado posteriores en el siglo XX, no solamente a través de los debates de las guerras mundiales y de la Gran Depresión, sino todo lo que yo diría que es un importante movimiento posterior a la guerra en procesos de análisis social profundo, en todo el debate sobre la descolonización que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el proceso también de tratar de entender entonces los roles del patriarcado en la sociedad y otros métodos de explotación, ¿verdad? Que yo creo que muy bien los has planteado. Quizás bajando un poquito, ¿verdad? El tono de la conversación, yo creo que también hay un elemento que algo que nos ayude a visualizar, ¿verdad? Porque parte del planteamiento de la ponencia aquí del doctor fue el debate sobre la posibilidad que si la mundialización capitalista también puede ir fomentando una especie de Estado mundial que pudiese, en teoría, ¿verdad?, manejar de una manera más eficiente, entre comillas, ¿verdad? Entonces el problema de la crisis ecológica global en ese contexto. Desde las perspectivas conservadoras, les voy a llamar así, ¿verdad? Para serlo honesto desde el principio, siempre las relaciones internacionales plantean, ¿verdad?, este problema de la anarquía, ¿no? La anarquía, no, que quiero hablar diferentes elementos de la anarquía, pero en este contexto, por lo menos en las relaciones internacionales contemporáneas, la anarquía implica, ¿verdad?, que vivimos en un sistema de Estados-naciones, que no hay un gobierno mundial y por ende, de acuerdo a los que creen en el realpolitik, el realismo político, etcétera, ese actor principal siempre van a ser los Estados-naciones, esencialmente porque existe una lucha por el poder. Lo único que pudiese mitigar en ese contexto, eliminar esa lucha por el poder entre los Estados-nación, y esta es una perspectiva, repito, ¿verdad?, conservadora de las relaciones internacionales, es entonces que o efectivamente se cree un Estado-nación o hay algún otro tipo de
transformación política, ¿no? En ese contexto. Y entonces obviamente los liberales respondieron, ese es el famoso debate tradicional de las relaciones internacionales, en relación a que los liberales postulaban, ¿verdad?, las organizaciones internacionales y el derecho internacional como maneras de mitigar esos problemas de la anarquía y fomentar la colaboración. Por ende, ¿verdad?, uno de los análisis más dominantes de la teoría internacional en relación a ser crítico a esas perspectivas racionales y positivistas particularmente, vienen de o la teoría crítica internacional o de diferentes teorías sociales que de alguna u otra manera deconstruyeron, ¿verdad?, y cuestionaron todo ese discurso particular, ¿no? Evidentemente ni siquiera ha hablado de la importancia, que la mencionaste muy bien, del materialismo histórico, ¿verdad? Y cómo ese materialismo histórico nos permite, ¿verdad?, profundizar en todo eso. Pero sí hay unos elementos de lo que se llama la teoría verde, ¿no?, que plantea ese mismo problema, tiende a inclinarse mucho a ver dos perspectivas, ¿verdad?, por decirlo así. Una sería una perspectiva liberal en el cual realmente se pudiese promover mayor colaboración a través de esos organismos internacionales o la creación de regímenes, ¿verdad?, que son básicamente acuerdos, tratados que de alguna manera fomenten esa cooperación. Pero como muy bien explicaste, ¿verdad?, hemos visto que en la práctica tienen unos grandes límites. O sea, simplemente vemos que la explotación de la naturaleza va a la par con la explotación también de la clase trabajadora, ¿verdad?, entre otros sujetos sociopolíticos y socioeconómicos. Y por ende, ¿verdad?, ha habido o se ha dado en ese contexto, pues, un gran problema para la teoría internacional, la teoría de la política internacional, poder ver simplemente los acuerdos, los regímenes o las organizaciones internacionales como un paso, digamos, para entonces manejar el tema en ese contexto. Si es que eso definitivamente se ha visto y en términos generales se está viviendo una gran crisis de todo el postulado liberal que de alguna manera se trató de presentar como la ideología dominante, yo diría que a raíz también del fin de la Guerra Fría, ¿no? De acuerdo con la teoría internacional, llega entonces este momento unipolar, que es como le llamarían entonces los neorrealistas, y entonces se empieza a tratar llega ese momento en el cual la ideología liberal también entra en una especie de cúspide, entonces hemos estado viendo una especie de descenso. Quizás para ser un poquito más crítico, ¿verdad? En el actual conflicto geopolítico actual, estamos que posiblemente estemos viendo bloques alternativos al bloque occidental en ese contexto. No necesariamente se está planteando una solución en ese contexto tampoco, ¿no? Sino que habría que ver entonces cuáles son las posturas que están teniendo estos bloques no occidentales, ¿verdad?, por llamarles así, y me refiero obviamente al proyecto este de BRICS, ¿no?, que es Brasil, Rusia, India, la China y África del Sur. Ese proyecto sabemos que se está expandiendo y que está buscando de alguna manera no estar, ¿cómo se pudiese decir? Trascender, ¿verdad?, ese sistema unipolar que se basa entonces en la dominancia del dólar, las finanzas occidentales en general, pero en del dólar en particular, ¿verdad?, que es una de las grandes fuerzas que le queda en ese contexto, aparte de la fuerza militar, entonces a Estados Unidos, ¿no? Así es que lo estoy planteando aquí como un problema realmente de la política internacional en el contexto de que, y por ejemplo, no hace tanto leí una crítica interesante al BRICS, comparando el BRICS un poco también con lo que fue el proyecto del tercer mundo de la posguerra, durante la Guerra Fría, por ejemplo, el movimiento de los países no alineados y quizás la postura de crear ciertos elementos de nacionalismo económico o ciertos países que estaban tratando de promover diferentes tipos de economía socialista, economía nacional, etcétera. Entonces, habría que ver realmente cuál es la postura de este otro posible bloque, ¿verdad?, de BRICS me refiero, en relación a su postura sobre la explotación global. Pero yo creo que como muy bien presentaste, ¿verdad?, en la medida en que ese bloque también sea un bloque de acumulación y competencia, pues realmente reproduce las lógicas del capitalismo, pudiésemos considerar que sí, en ese sentido el capitalismo entonces presenta una disfunción entre esa lógica de acumulación versus también la competencia, ¿verdad? Y como Marx muy bien dijo, ¿verdad?,
esto no es una alternativa, la competencia es parte del sistema, ¿verdad? Y eso se refleja en la competencia capitalista y se refleja también en la competencia entre los estados, ¿verdad? Por eso entonces surgen también todas estas teorías del imperialismo que han entonces evolucionado a través del tiempo y que de alguna manera entonces se está planteando, ¿verdad? Como una alternativa, una especie de ecologismo social, ¿no? En ese contexto. Por ende, ¿verdad? Más allá dentro de la teoría verde, más allá de hablar de alguna propuesta liberal en términos de el Acuerdo de París, ¿verdad? O el Protocolo de Kioto, que entonces han demostrado un nivel de ineficiencia, ¿verdad? De incapacidad realmente de establecer, ¿verdad? Sus metas, pues entonces se tendría que posiblemente cuestionar, no necesariamente la creación de un Estado mundial, ¿verdad? Que no es que yo lo descarto, hay, ¿verdad? Movimientos que están favoreciendo, que han hablado por eso hace muchos años, sino que quizás la solución, o por lo menos una de las soluciones, viene entonces de eliminar quizás el contexto un poco de la economía globalizada y la mundialización en ese contexto, y entonces ir más a la esfera doméstica, a la esfera comunitaria, ¿verdad? Y en ese sentido, en esos espacios, realmente crear estilos de vida que puedan entonces trascender esas relaciones de explotación y, ¿verdad? También se habla mucho de estos procesos de crecimiento, que yo creo que lo postulo, ¿verdad? Como una manera también para que rebatan, ¿no? En ese contexto quizás algunos de estos términos, ¿verdad? Que pudiese entonces presentar la idea de que entonces estamos viendo de que la alternativa sería realmente movernos hacia economía, pues que evidentemente no se basen en el consumismo, que de alguna manera realmente respeten los derechos humanos y se culmine, ¿verdad? Y estoy hablando de los derechos humanos no simplemente quizás desde una concepción burguesa, sino realmente también esa concepción social, donde haya entonces se respete, digamos, esos derechos para que la gente tenga entonces acceso a los bienes necesarios o los bienes básicos en ese contexto. Así es que moverse hacia una, o sea, no hay otra manera realmente de poder hablar del problema ecológico donde de alguna manera tienes que mover hacia el lado, y lo digo como una persona que viene de ese mundo de las relaciones internacionales, de moverse un poco de esta anarquía o lucha de poder entre estados, ¿verdad? O relaciones entre estados-nación, a en verdad pensar un poquito más en la solución a nivel doméstico, pero que a la misma vez tendría que llevar a cabo conexiones globales, ¿verdad? Porque entonces implicaría que aunque resolvemos el problema doméstico, tenemos importantes conexiones con el resto del mundo en poder satisfacer las necesidades básicas en ese contexto. Y ahí sí pudiésemos entonces hablar de una real transición. Realmente lo otro que quería era hacerte algunas preguntas quizás en contexto de lo que has expuesto, ¿no? En un momento hablaste sobre el debate de la tecnología, ¿verdad? En el discurso capitalista y burgués yo encuentro que hay un gran determinismo tecnológico, ¿no? Inclusive hay, ¿verdad? Estas figuras que se presentan como figuras, grandes capitalistas que surgen de la era de la información y de esa revolución, de esa cuarta revolución industrial, como lo quieran llamar, ¿no? O esa revolución informática. Y entonces se presentan entonces como modelos y que están trabajando en la posibilidad de que la tecnología se convierta en esta especie de panacea sin necesariamente cambiar, ¿verdad?, el modelo de acumulación capitalista en ese contexto, ¿no? Y nada, lo que quería preguntarte en ese contexto es cómo se hace esa crítica, ¿verdad?, dentro de tus estudios y dentro de tu análisis a ese tipo de determinismo tecnológico que de alguna manera se presenta en los medios, ¿verdad?, como un modelo particular. No sé si me escuchan o si no los estoy escuchando. Entonces, creo que me preguntaste cómo desde mi perspectiva evalúo ese debate del determinismo tecnológico, ¿verdad? Eso es la pregunta. Correcto. ¿Capté la pregunta? Sí, Ok, bueno, pues hay una pluralidad de perspectivas sobre esto, ¿verdad? Desde gente que niega el problema hasta gente que lo minimiza. Me parece que eso es intelectualmente insostenible. Hay gente que está en algún tipo de tecnofilia y asume algún tipo, propone, de algún modo, de que la tecnología nos salvará. Que entonces es cuestión de desarrollar investigación, que
que engendre nuevas tecnologías energéticas y de transporte, y de producción y de lo que sea. Y entonces esa nueva tecnología pues facilitará el asunto. Pues eso obviamente deja intocado las relaciones de producción y de la propiedad, la relación con el planeta. Toda tecnología que sea menos contaminante, dañina, por supuesto que es bienvenida, pero esa perspectiva tecnófila, ese tecnooptimismo, pues olvida que en el capitalismo lo principal es la ganancia de los capitalistas, nos gusta o no, pero eso es lo prioritario en este momento de la historia, en este ordenamiento que es vigente actualmente. Y entonces, pues prosperarán algunas tecnologías y otras no, en la medida en que pues cumplan con ese imperativo. Entonces, ¿cómo se puede erradicar ese imperativo? Bueno, pues hay que establecer otras relaciones de propiedad y de producción. Y entonces esas nuevas relaciones serían el contexto que propendería a un verdadero desarrollo, a una difusión significativa de otra base tecnoenergética. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Pudiera decir muchas cosas más, pero quiero ser breve, quizás para dar espacio al público, comentarios, preguntas. Sí, sí, si tienen preguntas las pueden escribir en el chat, por supuesto, ¿no? El otro quizás tema también, hablaste de la posibilidad del dominio del discurso neomalthusiano, ¿no? ¿Cómo es que ese discurso también se convierte en un discurso dominante, ¿verdad? Y que de alguna manera se reproduce inclusive en los medios de comunicación y en los análisis, ¿verdad? Normales. O sea, tú entras a la radio, a la televisión, al internet y entonces estás escuchando, digamos, este tipo de discurso que entonces desensibiliza a la gente realmente, ¿verdad? Y entonces los lleva a llevar a otro tipo de conclusión y no realmente es un discurso crítico, ¿no? Inclusive hablaste hasta del problema del ecofascismo. ¿Cómo tú ves que eso se está manifestando hoy en día, ¿no? Bueno, sería pertinente recordar que pues hay procesos neofascistas en muchos sitios, Estados Unidos con Trump, Brasil Bolsonaro, Argentina Milei, Vox en España, Le Pen Frente Nacional en Francia, Hermanos de Italia, Meloni en Italia, British National Party, Gran Bretaña. Es un proceso general fuerte, espantoso, ¿verdad? Si tenemos claro que la derecha actualmente es más fuerte que la izquierda, ¿ok? Esa gente son más o menos explícitos en su fascismo y tienen auge significativo, ganan elecciones o llegan segundos. Entonces compara eso con el alcance muchísimo menor que tienen izquierdas socialistas que digan el problema es el capitalismo, hay que abolirlo, expropiar los capitalistas, planificación económica, cambio de base tecnoenergética, distribución equitativa inclusiva de la riqueza, abolir todas las opresiones de género, étnico-raciales, etcétera. ¿Cuál es el alcance de esos grupos socialistas? Es pequeño, o sea, piénsalo incluso en Puerto Rico. Si Dignidad es más o menos ese neofascismo light, ¿verdad? Y tiene el 7% en las últimas elecciones, probablemente más en las siguientes, en las de este año. Ok, pero compara eso con cuánto alcance tienen las organizaciones explícitamente socialistas. Pues, aunque sea incómodo para algunos reconocerlo, pero son 3 o 4 organizaciones de decenas de personas. Y Dignidad tiene sobre 100.000 votantes, probablemente más. Bueno, pues entonces, pues, ¿verdad? Vamos a reconocer eso. Algo está haciendo la derecha que la izquierda no está haciendo, es más exitoso. Quizás, seguramente hay elementos también, las mismas condiciones que facilitan que cierta perspectiva se difunda más y dificulta que otra sea igualmente difundida. Obviamente, pues el fascismo tiene continuidad con el capitalismo. El fascismo es capitalismo con dictadura más o menos terrorífica, misógena, homofóbica, nacionalista, autoritaria, brutal, ¿verdad? Ya pasar a una sociedad socialista, pues plantea unos cambios mucho más profundos. Y entonces, pues, ¿en qué aparatos de Estado, siendo un poquito altuseriano por pocos segundos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras instituciones de socialización? ¿Cómo se conforma nuestra visión del mundo? Es burguesa. Entonces, pues, el cambio que plantea el socialismo, pues, es mucho más profundo que el cambio que plantean
los fascismos, hay cierta continuidad, porque es más fácil pensar en términos fascistas si te criaste en una sociedad burguesa que pensar en términos socialistas. Eso tiene un montón de otras ribetas y dimensiones. La cuestión de clase, de género, étnico-racial está de por medio, sí, pero pues ahí está ese asunto. Entonces, dejando de eso, poniendo eso como piso, planteando eso como contexto político, organizativo, contemporáneo, dejando claro ese balance y dejando claro que de seguro viene un proceso bien desastroso en los próximos 10, 15 años, bueno, pues la respuesta, o sea, la van a dar, la respuesta internacional, política internacional, de seguro la van a dar estados nacionales que son controlados más o menos por su burguesía, probablemente algunos de esos estados nacionales administrados por partidos neofascistas. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? Pues va a ser no solo burguesa, porque burgués puede ser liberal, hasta reformista, progresista, New Deal, qué sé yo, algún poquito de estado benefactor y derechos para las mujeres y inmigrantes, minorías étnico-raciales, no. Va a ser respuesta burguesa, más o menos neofascista, y pues eso te plantea ecofascismo. Entonces, o sea, en vez de, como dirían los ecosocialistas, que habría que proceder en términos de algún tipo de crecimiento hacia la equidad, o sea, propiedad colectiva, control de trabajadores, de eso, socialismo, a la vez que cambiar la base tecnoenergética, producir menos, producir lo básico para todos, en vez de ecosocialismo, el estimado, aunque suene duro aceptarlo, el estimado razonable en este momento es que la probabilidad es que venga algún tipo de ecofascismo primero. O sea, estos estados nacionales, muchos de ellos en términos fascistas, van a responder, muchos de ellos administrados por gobiernos fascistas, van a responder en esos términos ecofascistas. Eso pues es un problema brutal encima de otro. Pero bueno, pues, si ese es el análisis que podemos hacer en este momento, bueno, pues hay que decirlo. Eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que me gusta. Pero si es el estimado razonable a partir de la situación y el movimiento y las tendencias, pues hay que decirlo. ¿Ok? Eso, pues entonces ya a la izquierda política les toca pues reconocerlo para empezar y entonces actuar concordantemente para evitar ese problema brutal y quizás lograr otra cosa. Eso está por verse aún. Bien, ¿cuál es también porque sabe que quisiera ir a la clase de marxismo y no caemos en los mismos horarios, pero yo creo que sería interesante quizás también como pregunta exponer un poquito también la alternativa, ¿verdad? La crítica marxista que lo mencionaste, pero quizás de una manera exponerla en tus palabras así, ¿no? De la crítica marxista y de la posibilidad entonces de ese ecosocialismo, ¿no? ¿Y cómo tú crees que eso incide también en el elemento político, ¿no? En ese debate sobre quizás un Estado mundial o otras alternativas, ¿no? Bueno, pudimos negociar. Aquí yo hablo con cierta humildad, ¿verdad? Eh, en este momento y también todo lo anterior, ok, yo tengo que reconocer que hay gente como Michael Lowy, Jane Foster, hay un montón de gente que son durísimos, brillantes, los leo, aprendo lo que puedo de ellos, ¿verdad? Ellos son los que hay que leer, ¿verdad? Plantear hay un pensamiento ecológico que los marxistas prácticamente nunca captaron pero que está fuertemente presente. Eh, Saito, un japonés que habla del capitaloceno, ¿verdad? Que no estamos, porque se está usando el término antropoceno, ¿verdad? Como una época geológica en la cual el proceso climático mundial es producto de esta especie, el Homo sapiens. Sí, pero como dije en algún momento de la exposición, la secretaria del Consejo no decidieron qué energético, ni cuál es el propósito de la economía, ni cuánto se produce, ni son los que decidieron, no son los que participaron del Acuerdo de París, ni de los protocolos anteriores. Eso es cierta oligarquía, ¿no? Entonces, pues, en vez de antropoceno, que incurre en una falacia metonímica, pues debemos quizás hablar de capitaloceno, o sea, quien implantó este cambio ecológico, ambiental, geológico, quien está generando esta nueva era geológica es el modo de producción capitalista. ¿Okay? Y sí, en un sentido todos participamos porque trabajamos por salario, compramos mercancía, sí, pero el conserje no tiene la misma participación
que Musk o que Zuckerberg o Bezos o quien sea. O sea, no es lo mismo, no todos participamos igual, no todos tienen el mismo control de las políticas económicas, de la legislación, de la reglamentación, de los programas de los partidos, de la inversión tecnoenergética. No todo el mundo se beneficia igual, no es lo mismo cobrar un salario de pobreza o cercano a eso que tener billones, o sea, no es lo mismo. ¿Okay? Así que no, el término antropoceno es bastante pobre. Me parece que es muchísimo más certero el concepto que ha desarrollado Saito, que es capitaloceno. Entonces, pues, diciendo eso, ¿verdad? Reconociendo a esa gente, Saito, Foster, Lowy y otros, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no son necesariamente marxistas que captan el asunto muy bien. Vandana Shiva, una físico y ecofeminista de la India, o sea, hay un paquete de gente que trabaja muy bien esto. Murray Bookchin, un anarquista estadounidense de Vermont, este, medio bolchevique en su tiempo más juvenil, cuando vio el proceso stalinista terrible, lo criticó, se distanció y planteaba un socialismo mucho más democrático, municipalista, más o menos anarcocomunista. O sea, hay mucha gente que ha planteado esto. Yo creo que de ninguna perspectiva debiera asumir la arrogancia de que yo tengo el sartén cogido por el mango. Yo sí que lo entiendo todo y ustedes no entienden nada, síganme. Y no, eso me parece un error. Yo creo que como usualmente pasa, aquí es evidente, o debiéramos asumir, que el fenómeno es mucho más complejo que cualquier marco teórico que tengamos. Cualquier perspectiva es inferior a la multiplicidad de dimensiones. Y bueno, pues puede ser que muchas perspectivas tengan mucho que aportar. Pero todas más o menos coinciden con algún tipo de ecosocialismo que pues pudiéramos plantear que, bueno, pues un poco reconocer todo esto. O sea, ¿qué concepción de la naturaleza? Pues que es un entorno frágil y que la materialidad y que estamos hechos de ella, de esa materialidad, ¿no? Hay que asumir energías renovables, menos contaminantes en la base tecnoenergética. La propiedad de los medios de producción tiene que ser colectiva, porque si no es colectiva, pues unos tienen y otros no, unos la controlan, otros no, unos dominan a otros, pues la dominación es el problema. Las relaciones de producción tienen que ser jerárquicas, tiene que haber democracia de trabajadores, porque si hay propiedad colectiva, pero control burocrático de la misma, bueno, pues se reproducen las relaciones de producción y de dominación. Eso es la experiencia soviética. Y ojalá fuera soviética. Soviético lo significa es consejo. Ojalá la Unión Soviética hubiera estado dirigida por consejos de trabajadores. No, pasó, o sea, por muchas razones que la podemos estudiar y entender, pasó a ser un Estado burocrático, fuertemente autoritario, donde esa burocracia gobernaba por encima de la clase trabajadora. Y ese es el problema, la decisión entre los que deciden y los que hacen. Ese es el gran problema. Esa es mi hipótesis del ilemorfismo, y que no es mía, eso es Jesús Ibáñez, un epistemólogo español, desde los años 90, él planteó eso. ¿Okay? Pues tiene que ser otras relaciones de producción, no solo otras relaciones de propiedad, lo que se implante. Dada esa otra base socioeconómica, bueno, pues entonces el objetivo de la producción puede ser otro. En vez de acumular produciendo cada vez más y más, en vez de que los capitalistas acumulen más y más, pues proveer un bienestar básico para todos. Y probablemente mucho más humilde de lo que solemos pensar espontáneamente. Quizás una vida bastante más modesta. Que no necesariamente significa pobreza, o sea, estamos hablando de una economía que garantice salud, educación, arte, deporte, bienestar material básico, bueno, sí, pero los lujos, bueno, pues no es posible que todo el mundo viva como una clase media estadounidense, ¿no? El planeta no aguanta eso, ¿ok? Es lo que plantea en algún momento. Eso supone, pues entonces, una estructuración política mucho más democrática, probablemente comunalista, en vez de grandes estados, pues sí, y un poco lo que tú estabas planteando en uno de tus comentarios, que sí, combinar la dimensión internacional, quizá alguna regulación internacional, una regulación mundial supranacional que implante por la fuerza en última instancia. La base tecnológica tiene que cambiarla, tiene que haber esta otra base. El funcionamiento de la economía tiene que ser este y no el otro. Imponerlo, pero eso no ocurre solo, eso no ocurre en términos ecosocialistas si no hay una base que lleve a eso y que transforme las relaciones, ¿no? Así que pues algún tipo de democracia profunda, democracia sustantiva, no la democracia liberal representativa, donde entregamos al poder y por lo tanto perdemos el poder ante esos legisladrones, ¿verdad? Distinto a eso, pues quizás una democracia de escala humana también, igual que se habla de tecnologías de escala humana, pues una participación política, de estructuraciones de existencia política de escala humana, ¿no?
Aunque suene terrible, eso pues también tiene otras implicaciones sobre el acceso a las armas. En última instancia, las armas son es lo que sustenta las decisiones. Eso quizás podríamos hablarlo en otro momento. No sé, Lenin hablaba que un fusil en el hombro de cada trabajador es la garantía de la democracia. El Lenin más anarquista del tiempo de estado de revolución y quizás antes, ¿verdad? Más adelante el proceso pues fue más difícil y degeneró en burocratismo, pero pues probablemente por ahí es que habría que pensarlo, ¿no? Y eso, pues entonces, si la base económica es no opresiva, es colaborativa, solidaria, y la base económica infunde el carácter general a las demás dimensiones sociales, pues entonces, pues ya es una sociedad que se está rehaciendo, está cuestionando la opresión, y por ahí entonces se pone en cuestión la misoginia, la heteronormatividad, el racismo, la xenofobia, y entonces, pues eso ya te implica una cultura, una existencia en la cual la cosmovisión, en vez de estar basada en incisión y dominación, en vez de ver lo que existe como cosa que yo domino, pues quizás entonces estamos acercándonos a una epistemología integradora, una epistemología de pensamiento sistémico, dialógica, algo quizás parecido a lo que Edgar Morin y otros pensadores han planteado como epistemologías de complejidad, distinto al objetivismo, mecanicismo, reduccionismo propio del paradigma clásico de la ciencia, el paradigma newtoniano-galileano. Eso es lo que pudiera decir por ahí. Sí, es un cambio a todo nivel. ¿Hay que cambiar qué? Pues todo. Wow, pues gigante, imposible. Bueno, pues es que lo otro también es imposible. Pues en nuestras manos está. Sí, es como socialismo barbario, ¿verdad? En ese contexto, ¿no? Sí, eso estoy asumiendo Cor- eso. Sí. correcto. Mira, hay una pregunta aquí que dice, cuando se habló del Acuerdo de París, se expuso que no se cumplió con el acuerdo, pero que no hay penalidad por incumplimiento. Entonces, ¿se podría considerar este acuerdo como uno falso o alguna cortina de humo? Básicamente coincido, sí. O sea, no tiene carácter coercitivo, es non-binding, no, es un acuerdo no vinculante, pues la práctica es palabras en el aire y se la lleva el viento y pues Sí, y algo ha definitivamente. Sí, habido, pero es casi irrelevante. el acuerdo de París prácticamente sí, era cada nación entonces va a decidir lo que quiere hacer y pues esa es la única manera que podemos tener una firma y seguir para adelante, entonces ver cómo seguimos discutiendo esto más adelante. Entonces es como la postergación, ¿verdad? De alternativas reales, ¿no? En ese contexto. Bien, doctor Ramón Rosario Luna, muchísimas gracias. Yo tengo una clase ya mismo que entonces, pues, yo creo que es una conversación bien interesante. Yo entiendo que esto hay que seguirlo discutiendo, así es que me parece que este es el tipo de discusión que o sea, que tenemos que tener como pueblo y poder realmente entender eh, aunque, ¿verdad? Estamos hablando hasta cierto punto de política internacional, vemos que está sumamente relacionada lo internacional con lo local. Se hablaba mucho de esa perspectiva local, ¿verdad? Que es global y local a la vez. Y eso sin duda, pues tenemos que seguirlo discutiendo de manera urgente en nuestro país. Así es que te quiero dar las gracias por la excelente ponencia y esperamos que podamos, ¿verdad? Volver a retomar este tema en algún momento. Doctor Lariano, no sé si tienes algún otro comentario antes de despedirnos por hoy. Espérate, que no te estoy escuchando. Sí, sí, solo quería agradecerles a ambos y particularmente al doctor Rosario por compartir estos pensamientos, estas reflexiones. Definitivamente alimento para la reflexión, el análisis, ¿no? Y definitivamente hay que continuar este tema más adelante. Así que nuevamente, gracias por ser parte de esto, por abrir este espacio para este semestre. Ok, pues bueno, gracias a todos que asistieron. Una vez más, gracias al doctor Rosario Luma. Que pasen todos buenas noches y estaremos anunciando, ¿verdad? Pronto la próxima conferencia que es con un colega argentino que se llama Sebastián Schulz. Este semestre estamos impartiendo el curso de Política Exterior de la República Popular China. Entonces va a estar hablando sobre las relaciones China, América Latina y el Caribe. Yo creo que eso va a ser un tema también interesante. Así que pasen todos buenas noches y estaremos entonces comunicándonos pronto.